que tuviera dos salidas que cumplieran con lo siguiente. F1 tenía que ser igual a 1 si el número BCD era menor que 5. Y F1 tenía que ser igual a 1 si el número BCD es mayor o igual a 3 y menor a 9. ¿Ya? Entonces, nosotros enumeramos las salidas A, B, C, D. Y vamos a tener F1 y F2. Ya. Entonces, esa era la tabla de verdad. Ya, al menos así se planteaba y yo al lado le podía poner a qué número equivale cada uno de estos. 6, 7, 8, 9, 10, 12, y 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que ocurría acá? Primero, la parte importante de este ejercicio me decía que la entrada era un número en formato BCD. ¿Ya? Y ahí vino el primer error que tuvieron muchos. Recuerden que los números en BCD son los números decimales, por ejemplo, así, y yo cada número BCD lo voy a expresar con 4 bits. ¿Ya? Cada uno de estos 4 bits va desde el 0 al 9. Y cualquier número mayor a 9 vendría siendo una combinación no válida. Y si es una combinación no válida, es una condición indiferente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no iban ceros, iban X. Chiquillos, es que no se les olvide esto, el formato BCD. ¿Ya? Porque esa era la clave en todo este ejercicio. El formato BCD era de esa forma. Y si va de 10 en adelante, inmediatamente son condiciones indiferentes. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenía la parte de las condiciones indiferentes, tenía que tratar de llegar a estas condiciones, que era F1 igual a 1 si el número BCD era menor a 5. O sea, ahí, y el resto iban a ser ceros. ¿Ya? Entonces, ahí tuvo la traspapelada, el error quizás en la comunicación. Por lo tanto, por el resto, sí el resto, pero yo asumí que el resto llegaba hasta acá. ¿Ya? Cosa que no debía haber asumido, porque en realidad yo estaba asumiendo que sabías que esto eran X, y no necesariamente eran así. ¿Ya? Entonces, es un error que tenemos que ahí corregir entre los dos. ¿Ya? Cuando hay una pregunta, tratar de que ambos seamos más específicos. Quizás la pregunta y yo también un poquito más en la respuesta. ¿Ya? Claro, por eso, es un tema de que tenemos que tratar de ser más específicos. Entonces, para el caso de cuando tengan una pregunta en la prueba, traten de ser lo más específico posible. Si me pueden preguntar algo que sí o no, súper. ¿Ya? Pero de repente pasan estos detalles. ¿Ya? Entonces, de ahí lo podemos conversar un poquito más. ¿Ya? ¿Pero queda claro la parte del BCD? Sí. Y el otro tenía que ser mayor o igual a 3, por lo tanto, mayor o igual a 3 y menor a 9. ¿Ya? Dígame. Yo no entiendo por qué es diferente si tienen esas cosas. ¿Cómo? No entiendo por qué es condición indiferente si sale el Lo que pasa es que estas combinaciones, si me dicen que el número es BCD, no son válidas.
Porque en BCD yo trabajo solo del 0 al 9 y el resto son combinaciones que no son válidas. Si aquí hubiese dicho, ingresa un número en formato binario, por ejemplo, y en base a su equivalente decimal determine esto, ahí sí, no son condiciones diferentes. Pero en formato BCD van del 0 al 9. Solamente del 0 al 9. El formato BCD no funciona más allá. ¿Por qué? Porque en el formato BCD yo cada número decimal lo expreso con 4 bits. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 377, voy a tener 4 bits para este, 4 bits para este y 4 bits para este. Como un número solo unitario va del 0 al 9, los BCD van solamente del 0 al 9. ¿Ya? No sé si queda más claro. ¿Alguna otra duda, chiquillos? La idea de esta sesión es que cualquier duda que hayan tenido en la prueba, la respondan ahora. ¿Ya? O la hagan ahora. ¿Ya? Entonces, hasta ahí era un punto entero. ¿Ya? Cada vez que nosotros tengamos ejercicios de diseños, lo más relevante es la tabla de verdad. Si la tabla de verdad está bien, el resto son paso a paso que podemos ir mejorando. ¿Ya? ¿Alguna duda con la tabla, chiquillos? ¿No? Entonces, de ahí, lo que nosotros teníamos que hacer era un mapa de Carnot por cada salida. ¿Ya? Y aquí viene otro detalle. Eran 2 mapas de Carnot de 4 variables. Hubo algunas personas de que hicieron el mapa como de 3 variables y dejaron una variable en 0 y otra variable en 1. O sea, como si fuese de 5, pero en realidad no sé, hacían A, B, C, no sé, para D igual C. ¿Ya? Y después para D igual 1. Lo cual en rigor no está mal. Y yo lo revisé así, tal cual. ¿Ya? ¿Qué desventaja tiene? Que es más largo. Y es más difícil a veces hacer el cruce entre un mapa y otro. ¿Ya? Nosotros dejamos una variable fija cuando tenemos mapas cuando tenemos 5 o más variables. Ya bueno, nosotros vamos a trabajar con más de 5 variables. Pero cuando tenemos solamente 5 variables, si tenemos 4, nosotros hacemos el mapa de esta forma. 1, 1 y 1, 0. ¿Ya? Ahí quedaría para F1. ¿Ya? Y de ahí tendríamos que traspasar. Entonces me quedaría 1 acá, son 1, 2, 3, 4, 5. Estos son todos 0. Acá 1, 1. Estos son todos X. Este 0, 0, X, X. ¿Ya? Esa era para el F1. Entonces yo iba a tener un grupo acá y otro grupo ahí. ¿Ya? Grupos que iban a ser, en el caso del verde, iba a ser A negado, B negado. Es F1 igual. Y en el caso del azul sería A negado, el B es el que cambia, C negado, D negado. ¿Ya? Y en esa expresión la gran mayoría la tuvo correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque las X no me ayudaban mayormente a generar grupos más grandes. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ya. El siguiente, aquí fue donde hubo también varios errores. ¿Ya? 1, 1, 1, 0. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Entonces, al traspasar me queda 0, 0, 0, me queda 1 acá, todos estos son 1, todos estos son X, me queda 1, 0, y sigue 1, 0, X, X. ¿Ya? Ese era el segundo mapa de Carnot, que, como dije,
La gran mayoría tenía bien el mapa, a excepción de las X, los que no lo incluyeron, pero el mapa fuera de eso, la posición de los unos que estaba correcta. ¿Dónde vino el error? Y donde uno tiende a equivocarse de repente, es en empezar a hacer los grupos más grandes. ¿Ya? Porque lo primero que hicieron muchos, 4 unos, los puedo encerrar. Pero abajo tengo 4X también. Entonces yo puedo hacer un grupo acá de 8. ¿Ya? Y dar una expresión mucho más sencilla, en donde en realidad solamente aparecía B. ¿Ya? Entonces, recuerden que la condición indiferente, o el comodín, como yo le digo, si me sirve, yo la ocupo para hacer grupos más grandes. Y si no me sirve, la dejo así tal cual. ¿Ya? Pero recuerden que en el mapa de Carnot, lo más importante es hacer el grupo lo más grande posible. Idealmente, que esté todo bien, porque me debería dar 1. Entonces, si no puedo hacer 16, veo si puedo hacer de 8. Si no puedo hacer de 8, ya me di cuenta que definitivamente no puedo hacer de 8, voy a buscar grupos de 4. Ya, si definitivamente no puedo hacer ningún grupo de 4, voy a buscar grupos de 2. Ya, si no hay por dónde hacer grupos de 2, ahí recién ya los dejo encerrados solos. ¿Ya? Dentro de ese proceso de hacer grupos de 8, grupos de 4, si las X me sirven para hacer ese grupo, yo las tengo que usar. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, el primer grupo me quedaba de 8. ¿Puedo hacer algún otro grupo de 8? No, ¿cierto? ¿Algún grupo de A4? ¿Cuál sería un grupo de A4? Esta columna, ¿cierto? Ahí tendría un grupo de A4, que sería CD. ¿Ya? Y ahora me queda solo un 1 por encerrar. Pero una consulta, ¿esa es necesario encerrarla? Porque como ya en el grupo que está encerrado en verde ya tomé... Pero estaba este uno solo. ¿Ya? Esa es otra buena pregunta. Si yo ya encerré un 1, ¿es necesario volver a encerrarlo? La respuesta es, si me sirve para hacer un grupo más grande, sí. Si no me sirve para hacer un grupo más grande, no. Pero recuerden de que si yo lo encierro, todo esto tendría que dejar el 1 solo y quizás juntarlo con esa X, ¿cierto? Y me quedaría un grupo de A2. Si encierro todo esto, me queda un grupo de A4. Y lo que pesa es el grupo de A4. No importa si la única variable que yo no he encerrado es 1. Pero es mejor que esa variable esté encerrada en un grupo de A4 a que esté encerrada en un grupo de A2. ¿Ya? Siempre lo más importante, lo más relevante que yo voy a buscar es que el grupo sea lo más grande posible. ¿Ya? Si no es 16, buscar todos los grupos de 8. Cuando se den cuenta ya definitivamente no hay un grupo de 8, recién veo los grupos de A4. Cuando ya me doy cuenta que definitivamente no hay otro grupo de A4, recién veo los grupos de A2. Y cuando ya estoy pero seguro de que no hay grupo de A2, ahí encierro individualmente. ¿Ya? Traten de asegurarse por completo que no tienen un grupo más grande antes de, como entre comillas, bajar el criterio. ¿Ya? Diga. Tengo una consulta. ¿Qué pasa si fuera un mapa a uno de 16? ¿Cómo quedaría la variable? ¿La del eje? Si fuesen todos 1, ¿Fuera uno, no? queda 1, igual a 1. Y si fuesen todos 0, queda igual a 0. ¿Ya? Y sería un caso como un poco más trivial, pero claro, quedaría igual a 1, porque todas las variables estarían cambiando. ¿Ya? Y me queda solo ese 1 para encerrar. ¿Qué grupo puedo formar o cuál es la cantidad de variables que puedo encerrar con ese 1? Sería de A4, ¿no? Ahí y ahí. Y ahí me quedaría más A, B está cambiado y D negado. Y esas eran las expresiones a las que nosotros llegamos. ¿Ya? Entonces, repito. Cuando yo hago un mapa de Carnot, ¿cuál es mi criterio? Primero, yo quiero encerrar el grupo más grande posible. ¿Ya? Entonces, el grupo más grande posible sería que todos fuesen 1. Ya, no todos son 1. Ya, entonces puedo encerrar un grupo de 8. Empiezo a buscar, si tengo condiciones diferentes, me aseguro que encerrando las condiciones diferentes no me dé un grupo de 8. Si ya me aseguro que no puedo hacer un grupo de 8, me salto al de A4. Busco todas las posibilidades de poder hacer un grupo de A4, y si no puedo hacer un grupo de A4, ahí recién me salto al 2. ¿Ya?
A veces uno ve dos variables juntas y dice, ¡ay, apa! Da 2. Y ahí es donde uno comete el error de no darle una vuelta más al mapa y de no darme cuenta que en realidad tenía un grupo de A4. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Por más que se vea tentador llegar y encerrar, traten de mirar el mapa un poquito antes. ¿Ya? O sea, no lleguen y encierren, sino que, pero a lo mejor tengo otra buena posibilidad. ¿De qué otra forma es bueno verlo? Pónganse en la variable y empiecen a ver para todos lados. Para arriba no me sirve, para el lado sí me sirve, para abajo nada, no me sirve. ¿Ya? A lo mejor es un poco más lento. ¿Ya? Pero de repente es mejor al comienzo el lento pero seguro que está tratando de encerrar porque... no, es que esos se encierran juntos. Porque, por ejemplo, encerrar estos dos puntos fue lo que la gran mayoría hizo. ¿Ya? Y muchas veces eso ocurre cuando uno lo ve y lo encierra. ¿Ya? Entonces, este caso de la condición indiferente me cambia un poco. ¿Ya? Por eso es necesario cuando tengo condición indiferente mirar un poco más los mapas que cuando no las tengo. En este caso era más evidente. Este caso era muy evidente, en donde tengo un grupo de A4, no puedo hacer un grupo de A8 y tengo un grupo de A1. ¿Ya? Si eso hubiese sido 1, podría haber hecho un grupo de A4, pero no lo es. Pero en este caso, las X me servían para simplificar bastante la expresión. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? ¿No? Ya. Hasta ahí habían 1,6 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era otro detalle? Este fue el último detalle que ocurrió. Que el enunciado decía: implementa el circuito utilizando solamente compuertas NAND de 2 entradas. ¿Ya? O sea, solamente compuertas NAND de 2 entradas. O sea, esta no es una NAND de 2 entradas. Esta no es una NAND de 2 entradas. ¿Ya? Solamente tenían que ocupar NAND de 2 entradas. Era lo único que se puede ocupar. ¿Y qué fue nosotros lo que vimos para hacer eso? Dijimos que en realidad nosotros íbamos a negar 2 veces esta expresión para llegar a una expresión que viene más multiplicado ahí. Y ahí nosotros podíamos directamente implementar esa función con compuertas NAND de 2 entradas. Porque íbamos tomando de a 2, multiplicábamos y negábamos. De a 2 multiplicábamos y negábamos. ¿Ya? Y en este caso era lo mismo. Doble negábamos todo. Es F2. Y al final F2 me queda B, CD, A cuadrado, multiplicado, ¿ya? Y ese paso era una décima adicional por cada uno de ellos hecho de forma correcta. ¿Cómo? ¿Qué tal cuestionario atrás? ¿Para qué? No, ¿no había cuestionario atrás que daba décimo? ¿Sí? ¿Lo dije? ¿No lo contestaste? No, recuerden que las notas de la prueba no consideran, yo siempre que subo notas de prueba no considero ninguna décima, solamente la nota obtenida en la prueba. ¿Ya? Eran 2 el cuestionario, más 2 la tarea, más la tarea que voy a mandar ahora, que van a tener 6 décimas. Entonces, pueden llegar a juntar hasta un punto entero. ¿Ya? Las 2 del cuestionario, las 2 de la tarea anterior, más las 6 de la tarea que voy a dar al final de la clase, sería 1. ¿Ya? Pero no dejen que esa décima se les olvide de que los resultados estuvieron malos y que uno no lo vean como una solución par. ¿Ya? Yo tampoco lo hago para que suban la nota y queden contentos. Dense cuenta que en realidad es un error de mi parte. ¿Ya? Faltó una clase de ejercicio. ¿Ya? Faltó, definitivamente faltó. Porque hubo demasiado, yo creo que en más del 60% de la prueba, o al menos un ejercicio que no, de plano no se contestó. ¿Ya? Y eso ya no es un error de falta de estudio, eso ya es un error de que los contenidos no se entregan bien. ¿Ya? Para que, a lo mejor aunque suban la nota quizás un 4 o lo que les sirva, no se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, al final de todo esto,
teníamos que implementar el circuito, ¿ya? Entonces, a eso teníamos A, B, C, D. ¿Y qué les recomiendo yo? Salían acá y de aquí sacaban directamente el A negado, ¿ya? Pues B negado, C negado, D y D negado. Entonces, acá, ahí me quedó uno feo, y ahí, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacíamos? Tomábamos cada uno de estos y lo íbamos multiplicando. Entonces teníamos A negado por B negado, A negado por B negado. Esto lo llamamos a una compuerta AND. Lo que está entrando acá es A negado, B negado, y lo que debería estar saliendo es A negado, B negado, y eso negado también. Por lo tanto, se cumplía con esa parte. Ya. Después venía A negado con C negado, A negado, C negado, y salía A negado con C negado, negado. Y acá no está negado, por lo tanto hay que negarlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, ahí lo negamos y me queda A negado por C negado. Y esto debería entrar a otra compuerta que tiene D negado. Y ahí está saliendo A negado por C negado por D negado, todo eso negado. Y al final tendríamos que multiplicar. Entonces, ahí, y ahí estaba saliendo F1. ¿Ya? Eso para la primera expresión. Y para el caso de la segunda, dígame. ¿No? Pues eso. Teníamos B negado, tendría que estar, lo vamos a dejar al último, tendríamos C por D y A por D negado. Entonces, teníamos C por D, CD negado, tenemos acá A por B negado, acá, B negado, A por B negado. Esto lo podemos multiplicar entre sí, me queda A por B negado por eso negado, lo sacamos de la negación de nuevo y a la última compuerta le entramos por B negado. ¿Ya? Y ahí estaría saliendo F2. ¿Ya? Está la idea de ir tomando la 2. Si estaban negados, los dejo negados, y si esa multiplicación entre esas dos variables no estaba negada, le quito la negación haciéndolo pasar por una compuerta NAND, y cuando yo conecto la misma entrada a las dos partes o a las dos entradas de la puerta NAND, funciona como una puerta de negación o una NOT. ¿Ya? Y ese era el primer ejercicio de la discordia. Dígame. Eso que está ahí, ¿cómo se esconde el ROM? ¿Esto? Sí, son los datos de la ROM. Es que en la prueba estaba de una forma muy extraña, porque yo no tenía idea cómo interpretar lo que estaba en la pizarra. O sea, en la pizarra está la misma tabla pero hacia el lado. Sí. Eso era. Pero estaba la posición, lo que era la salida. Posición, salida, posición, salida. ¿No te complicó esa forma? Es que no caché lo de la pizarra. Sí, igual al principio los 5 minutos de ahí, y después caché, no, esto es estúpido. O sea, lo que empecé es estúpido, igual. Tienen que pensar de que uno en la prueba por lo general, ese meme que dice por si acaso y uno pone uno más uno en la calculadora, es muy cierto. Porque uno en las pruebas duda. O sea, si uno entró a la prueba sabiendo 100, probablemente en la prueba sabe 70, 80, si es que tiene suerte, porque hay gente que realmente se pone nervioso. ¿Ya? Entonces, como les digo siempre, cuando tengan esos problemas de interpretar o algo así, pregúntenme. ¿Ya? Yo le voy a pedir al ayudante que para la próxima prueba venga, para no terminar de alcanzar. Sobre todo porque como somos muchos en esta sala, tengo que andar interrumpiendo cada vez que me quiero cambiar de fila.
¿Ya? Entonces, y como yo sé que tampoco nadie quiere andar preguntando a viva voz, porque de repente es complicado, voy a tratar de, a no ser que aprenda el Jutsu Clones de sombra de aquí a la prueba. La verdad es que no creo, llevo todo el semestre intentándolo y todavía no lo logro. Así que no creo que en 2 semanas lo consiga. Pero si lo consigo, estamos bien. Pero mientras no lo consiga, vamos a tener que buscar alguna forma. ¿Ya? No, de verdad, anteriormente estaba tan urgido que me he puesto así. No funciona, no funciona. No hay caso. Ya. Creo que una vez me funcionó, pero estaba bajo los efectos del alcohol. Creo que fue otro tipo de fenómeno, pero probablemente no fue el mismo. Pero sí, para la otra, si es que hay una memoria ROM, voy a tratar de que quede tal cual. ¿Ya? Y si hay algún dato que no pueden interpretar en la prueba, insisto, pregunten. ¿Ya? Y traten de ser un poquito más específicos en las preguntas. ¿Ya? Para que no nos vuelva a pasar lo que pasó delante, de que, claro, ahí lo que me dijo él, yo dije, ay, pero debe tener claro que los otros son X, no tenía claro. Ya. Este ejercicio tenía varias cosas importantes. ¿Ya? La primera era esta. ¿Ya? Era la primera. ¿Por qué? Porque habían algunos que pensaban de que lo que entraba aquí había que negarlo. Y no es así. ¿Ya? Primer detalle. Cuando yo hablo de algún elemento, sea flip-flop, sea una puerta lógica, cualquier elemento digital, cuando tiene esta pelotita acá, quiere decir que funciona con un 0. Y esta es la nomenclatura para decir que funciona con un 0. No quiere decir que la entrada esté negada, sino que me está diciendo esta nomenclatura de que esta variable va a funcionar con un 0 y no con un 1. ¿Ya? Entonces, fue el primero, porque muchos llegaron súper bien a lo que salía de acá y morían una columna adicional que era la misma pero negada. Y de hecho, yo igual lo revisaba y se veía de que el resto estaba bien considerando la negación. ¿Ya? Y yo igual consideré el puntaje, no todo el puntaje, pero consideré igual. ¿Ya? Pero estaba ese detalle. ¿Ya? Es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un flip-flop y supongamos que tengo aquí el clear y el clear aparece así. No quiere decir que la entrada que está en el clear yo la voy a negar. Quiere decir de que funciona con un 0. Y cuando yo a una variable le pongo la negación arriba, estoy expresando que funciona con un 0. No estoy expresando que la que está entrando lo tengo que negar. Entonces no puede haber una melodita y clic, ¿no? También puede. ¿Ya? También puede ser. ¿Qué les pido yo? Para que no se confundan. Guíense por la pelotita. ¿Ya? No se guíen por la entrada si está negada o no está negada. Si hay pelotita funciona con un 0, se acabó. Si no hay pelotita funciona con un 1. ¿Ya? ¿Quieren preguntar algo? Se analizaba de F1 a Z. No, yo recomiendo haber comenzado desde acá. Pero si a alguien le es más cómodo comenzar desde aquí, también se podría. Como les comentaba, estos ejercicios tienen varias formas de hacerlo. ¿Ya? Y la que sale en la pauta, la que vimos antes de la prueba y la que vamos a ver hoy día, es la que yo considero que es más sencilla, tanto de comprender como de aplicar. ¿Ya? Pero no quiere decir que si alguien a lo mejor va uno por uno y viendo cuánto sale, cuánto extra, no pueda llegar a la expresión, también se podría. ¿Ya? En el caso de querer llegar a la expresión mínima, lo más sencillo recomendado es con la tabla. ¿Ya? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Porque sí o sí en la próxima prueba van a haber entradas que tengan esa pelotita. ¿Ya? Entonces, recuerden, aunque la variable aparezca negada arriba, lo que manda es la conexión que tiene directa con el cable. Si sale con la pelotita que está negada, funciona con un 0. Y si no, funciona con un 1. Díganme. Profe, yo llego un poco tarde, entonces uno de estos ejercicios va a entrar en el... No, uno de ejercicios de flip-flop. Ah, Uno de ejercicios de flip-flop. ya. ¿Ya? Todavía no he definido bien, completamente bien, no he definido por completo qué es lo que va a entrar, porque no quiero asegurarlo de antes, sino ver cómo avanzamos. Para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en esta prueba, de que no va a entrar esto, esto y esto, lo traté de apurar y al final pasó lo que pasó. ¿Ya? Como una idea del viento y el viento de uno. ¿Cómo? Igual la idea de la... Claro, el ejercicio que vamos a analizar después, que cuando lo va viendo, ¿ya? Ya, entonces, para empezar a analizar estos ejercicios, ¿qué les recomiendo yo? Lo primero, vean cuáles son las entradas.
¿Ya? En este caso teníamos y, teníamos x, y acá teníamos u. ¿Ya? Entonces, uno podía ponerle el orden que quería, u y x, x y u, el análisis no iba a cambiar. ¿Ya? Yo, por sencillez, le voy a poner u y x. ¿Por qué es más fácil ponerle u y x? Siempre traten de poner de las primeras las variables que van a los selectores. ¿Por qué? Porque se divide inmediatamente en los 4 primeros son 0, los 4 segundos son 1. Entonces el análisis es más directo. Pero no quiere decir de que de ahora forma no lo puedan hacer. ¿Ya? Entonces sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y lo otro, hubo algunos en la prueba que yo les decía no, pero comienza haciendo esto y como que no me siguieron muy bien el por qué. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando expresamos esto? Nosotros lo que estamos haciendo es planteando todas las posibles combinaciones que pueden haber en las entradas. ¿Ya? Es una forma sistemática de poner todas las combinaciones posibles. O sea, si ustedes se ponen manualmente a ver todas las combinaciones que hay, no hay más combinaciones que esto. ¿Ya? Entonces yo voy analizando caso a caso, en pocas palabras. O sea, digo, ya, para el caso en que todo se hace, ¿qué es lo que va a pasar? Listo, pasa esto. Después, para el caso donde solamente una sea 1, que sería esta, ¿qué es lo que va a pasar? Etcétera. ¿Ya? Es lo mismo que nosotros hacemos cuando hacemos un diseño y hacemos la tabla de verdad. Ponemos todos los casos posibles y vemos en qué casos tenemos 1, en qué casos tenemos 0. ¿Ya? Esto es lo mismo, y esta es la clave. Porque nosotros lo que estamos haciendo es analizar combinación por combinación. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces la primera columna que nosotros deberíamos colocar es esta ahí, que también le podríamos haber llamado, vamos a poner con color verde, INE. ¿Ya? Y para eso, para poder considerar ese nego, yo tenía que ver cómo funciona este multiplexor. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Dependiendo de la variable que yo tenga acá en S, es si el dato que va a salir por acá es de 0 o de 1. ¿Ya? Si U es igual a 0, sale de 0. Si U es igual a 1, sale de 1. ¿Cómo interpreto eso en la tabla? ¿Cuál es la variable que está entrando a S? U. En estos 4 sería 0. Por lo tanto, ¿qué dato va a estar saliendo por I? De 0, que es I. Por lo tanto, la columna de I la copio acá. 0, 0, 1, 1. Después, U cambia y ahora va a estar saliendo de 1, que es X. Por lo tanto, queda 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Yo creo que todos los que comenzaron de alguna forma a hacer el ejercicio llegaron a eso. Pero hubo muchos que pusieron la otra columna y la negaron. ¿Ya? A los que hicieron eso, ¿les queda claro que eso no es lo que hay que hacer y por qué no hay que hacerlo? ¿Sí? ¿A todos o todos? Ya. Entonces, ahora, ¿cuáles eran las variables que yo debía colocar a continuación? Alguien podía poner B1, B0, alguien podía poner 0, 1, 2, 3, se podía poner A2, A1, A0. ¿Ya? La verdad es que la variable que venga, ustedes podían poner B1, B0 y después ver qué da A2, A1, A0. Pero B1 y B0 son I y X, que ya los tenemos anotados. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos que ver es quién es lo que va entrando a A2, A1, A0, que a la final es que es la salida del decodificador. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, teníamos que poner A2, A1 y A0. Entonces nos queda... Ya. Y aquí es donde entra en juego esta entrada que es en E. ¿Ya? Esta entrada E se llama
enable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir habilitador? ¿Ya? Entonces, ¿le ha pasado realmente cuando están en algún menú o en algún juego o en algo de que una opción que está deshabilitada queda como en gris? ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez? El enable hace como lo mismo. ¿Ya? O sea, como se activa con un 0, cuando acá entra un 0, el enable hace que este decodificador funcione. Y ahí recién yo veo qué es lo que está saliendo. Si acá entra un 1, este no funciona. Y por lo tanto yo puedo considerar sus salidas como 0. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que fijarme en la columna de E. Y cada vez que E tenga un 1, las salidas son 0. ¿Ya? Inmediatamente. Y ahí ya me desligué del enable. Y ahora voy viendo. Ahora el enable cuando es 0, ¿qué es lo que debería estar saliendo? ¿Ya? ¿Queda claro eso del enable? ¿Sí? ¿Qué parte no le queda tan clara? ¿Cómo funciona? Mira, lo que hace el enable es habilitar el decodificador para que efectivamente funcione. ¿Ya? O sea, le dice ya, ahora tenéis que funcionar. Sí, pero como está negado. Lo que pasa es que el hecho que esté negado acá, lo único que me está, lo que cuenta es la pelotita que está ahí. Si está esa pelotita quiere decir que funciona con ceros. O sea, para él la activación es con un 0 y no con un 1. Entonces, cada vez que el enable llega a un 1, como se activa con un 0, en realidad cuando le llega un 1 está desactivado. Como está desactivado, yo considero su salida 0. No sé si ¿Qué queda... pasaría si está la bloquita y el E solo sin el negro? Da lo mismo. Si fuese así, funciona de la misma forma. Solo importa la velocidad. ¿Ya? Solamente importa lo que está arriba. Era lo mismo con el caso de los flip-flops. ¿Ya? Dígame. En el caso de que no tuviera la pelotita, ahí sí influye. Ahí sí, porque ahí sí deberíamos considerar que cuando es 0, se desactiva el decodificador. ¿Ya? Y si lo piensan en un ejercicio completo, podría cambiar solo por añadirle o no añadirle la pelotita. ¿Ya? Entonces recuerden que lo que está añadiendo en un circuito eso, no es que lo que va entrando se niega, sino si va a funcionar con un 0 o va a funcionar con un 1. ¿Ya? Entonces, cuando se activa yo tengo que ver qué valor tiene B sub 1, B sub 0 para ver por cuál de estos va saliendo. Entonces, nosotros sabíamos que un decodificador, si este era 0, salía un 1 acá y el resto era 0. Si era un 1 salíamos por acá, si era un 2 salía un 1 acá, y si era un 3 salía un 1 acá. Pero este da lo mismo, porque no estaba conectado a nada. ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores que yo tengo que ver aquí? Y X. Entonces, Y va a ser igual a mi B sub 1 y X va a ser igual a mi B sub 0. Entonces yo digo ya, está habilitado, tengo 0, 0. Por lo tanto, ¿cuál debería ser la salida? ¿Por dónde debería salir un 1? A2. Por A2. Y el resto, 0. En el siguiente caso, ¿qué valor tiene? Tengo B sub 1 igual a 0, sería un 1. Y por lo tanto, ¿dónde estaría saliendo un 1? Por A1. Por lo tanto, sería 0, 1 y 0. Eso me lo salto y viene aquí. Nuevamente, son 0. Como son 0, porque IX, B sub 1, B sub 0. Porque esos son los valores que están entrando acá. Para este caso del decodificador, 1 afecta de forma directa. Y en el último caso, I y X sería 1 y 0, que sería un 2, y por lo tanto el 1 estaría saliendo por A sub 0. ¿Ya? O sea, vamos viendo cuáles son las entradas que hay en B sub 1 y B sub 0, y en consecuencia de eso vamos viendo por cuál de las tres entradas de la ROM va a haber un 1. Y el resto van a ser ceros, porque así funciona el decodificador. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ya. ¿Qué tenemos que sacar ahora? Tenemos que sacar la salida de la memoria ROM. D2, D1
y de 0. Entonces, y en base a aquí vamos a sacar las salidas de la memoria ROM. Lo que entra es A2, A1, 0, según esta tabla, la posición. Entonces, este caso, A2, A1, A0, el 1, 0, 0, ¿a qué número corresponde? Al 4. Volvemos 0, 1, 2, 4. Entonces, y la posición 4 corresponde al número 3. Por lo tanto sería 0, 0, 1, 1. ¿Ya? El siguiente, ¿a qué número corresponde? Al 2. El 2 me decía que era el número 4. Por lo tanto sería 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Luego venían dos ceros seguidos y el 0 me decía que en la posición 0 yo tenía un número 2. Por lo tanto era 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Aquí teníamos otro 0 más y otro 0 más. ¿Ya? El que está ahí, el que está ahí. ¿Ya? Después nuevamente se repetía el 1, 0, 0, así que nuevamente 0, 0, 1, 1. Y en este caso, este me indicaba el número 1, que la posición era la D. ¿Y la D qué valor tenía? A, B, C, D, 13. Y el 13 lo escribo como sería 8, 1, le llamo 12, 3. ¿Ya? O sea, por más que yo tenga todas estas posiciones en la ROM, yo tengo que ver cuáles efectivamente se van a producir en este circuito y cuáles no. ¿Ya? Entonces, partíamos de aquí, vimos que salía el decodificador, del decodificador veíamos que entraba la ROM, y de la ROM vamos saliendo acá y aquí ya estamos casi listos con F1, F2 y F3. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Diga. ¿Cómo el tema de las posiciones por la tabla? Las posiciones de la memoria ROM. Yo tengo que ver, por ejemplo, esta es la entrada que debería tener la memoria ROM. Entonces, si es un 2, por ejemplo, la salida va a ser un número 4. Y yo tendría que llevar el número 4 binario. Entonces sería 0, 1, 0, 0. Si, por ejemplo, la entrada es un 5, que sería la combinación de estos tres números, que sería un 5, yo tendría que aquí sacar un 7. Recordando siempre que este es el LSB. O sea, el MSB. Pero la posición la veían arrobada una y la 0, ¿cierto? ¿Cómo? La posición la veían arrobada. Sí, la posición yo la veo aquí. Siempre recuerden que el número de mayor subíndice me representa el MSB, o el bit más significativo. ¿Ya? Ese es un criterio genérico. Y siempre tienen que considerarlo. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el MSB? S. En este caso, S. El 02, el D3, etc. ¿Ya? Entonces, nos falta ahora encontrar cuánto es F1, F2 y F3. ¿Ya? Entonces, para el caso de F1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tengo que ver el selector que es D1. Si D1 es 0, sale D0. ¿Ya? Y si D1 es 1, sale D1 o este D2. ¿Ya? Entonces, voy viendo inmediatamente. D1 es 1, sale D2, que en este caso ambos son ceros. Si es 0, sale D3. Si es 1, bueno, son los dos ceros. Si es 1, son los dos ceros, los dos ceros, los dos ceros, y son los dos 1, y acá los dos ceros. Al final me quedaba una sola salida que era 1. ¿Ya? La dinámica era ir viendo D1, si D1 era 0, la salida va a ser D3.
si de 1, o aquí entraba un 1, la salida iba a ser de 2. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda? ¿Qué va a pasar con F2? ¿Ya? En el caso de F2, este es un demultiplexor, por lo tanto depende de la variable U. Si U es 0, la salida es por acá, que va a ser igual a D0. Y la otra va a ser automáticamente 0. ¿Ya? Y si U es 1, esta salida va a ser 0. Por lo tanto, como yo tengo U dividido acá, si U es 1, F2 tiene puro 0. ¿Sí? Porque la salida vendría siendo por acá y yo considero que esta salida es solo 0. Y era al revés. Era los 0 acá. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si U es 0, inmediatamente la salida es por acá y este I1 es, o F3 es 0. Y si U es 1, yo tendría que ver cuánto es la salida F3 porque la otra va a ser automáticamente 0. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Cuando U es 1, ahora lo que tengo que hacer es copiar la columna de D0 porque lo que está saliendo por acá es la misma variable D0. ¿Ya? Entonces, sería 1, 0, 0, 0. Y queda F2. O sea, también tenía solo un 1. ¿Ya? Y F3 tendríamos que también copiar la columna de 0 y nos quedarían 2 puntos. ¿Ya? Y ahí ya está casi listo. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Aparte, si U es... Cuando U es 1 sale de 0 y Ah, ya. Lo que pasa es que el demultiplexor, este bit o esta entrada selecciona si la entrada D sale por aquí o sale por aquí. Y yo asumo que la otra es 0. ¿Ya? Porque la otra en rigor no va a estar saliendo nada. Pero si yo lo veo en los niveles lógicos, en realidad va a estar saliendo un 0. ¿Ya? Entonces, cuando U sea 0, esta salida va para acá. Y esta salida me da inmediatamente 0. Cuando U es 1, esta salida va para acá y esta me da inmediatamente 0. ¿Ya? Y en el resto lo que iba entrando era de 0. O sea, yo en una parte ponía puro 0 y el resto copiaba lo que había hecho en D0. Para el caso de F2 y para el caso de F3. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Entonces, ¿qué debíamos hacer ahora? Mapa de camino. ¿Ya? Íbamos a tener 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lleva un poquito aquí. 0, 1. ¿Ya? Y en este caso teníamos para F1 teníamos solo un 1 que era en la posición 1, 1, 0. Entonces 1, 1, 0 teníamos 1 y el resto eran todos ceros. Como teníamos solo un 1, F1 en realidad me iba a dar U y X negro. ¿Ya? Lo mismo para el caso de F2. 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0 y 1. Donde ahí solamente teníamos un 1 en 0, 0, 0. ¿Ya? Y por lo tanto, F2 me va a quedar U negado, Y negado, X negado. ¿Ya? Y la última, U, Y, X, 0, 0, 1, 1, 1,
y 1, 0. 0 y 1. Aquí teníamos 2, 1, que eran en la posición 1, 1, 0, 1, 1, 0, y el otro en la posición 1, 0, 0. ¿Ya? Y por lo tanto ahí, si podía hacer un grupito, estaba ahí, y F3 me quedaba U por X negativo. ¿Ya? Y ahí ya podía dar por terminado el ejercicio. ¿Ya? Yo creo que faltó hacer uno de estos antes de la prueba, definitivamente. Ya, idealmente. Sí, hicimos uno de estos en clase. Yo creo que muy encima. No, si de que lo hicimos el lunes, pero Y el rol tal que yo creo Sí, el rol era directo. o sea, tampoco podía ser exactamente igual, la lógica. Pero yo creo que se hizo, pero fue muy encima. Es que el rol estaba ahí. Tenía entendido que la del grupo era más difícil. ¿Cómo? Que igual que estaba como la del grupo que hay ahí. ¿Cómo la del grupo? No, que dice que la del taller. Ah, la del taller. Difícil. Era más difícil. Ya, chiquillos. Y este yo creo que también faltó alguna clase más de ejercicio más allá del taller. Profe, Diga. esa vez que hicimos la última clase donde hicimos ejercicio de De ¿No flip-flop y se de... alcanzó a subir el video de YouTube? No. Ah, vale. Sí, ahí está, por eso digo. Faltó... No, y más allá de eso, más allá de que se haya subido o no se haya subido el video, hacer ejercicio 2 días antes de la prueba es demasiado encima. Porque tiene que haber un proceso en donde uno como que de forma inconsciente va como madurando el conocimiento. ¿Ya? Y eso va acompañado, esto ya es como divagar un poco, pero va acompañado por el hecho de dormir, de hacerlo de forma inconsciente. Y eso, de un día para otro no es tan rápido. Yo creo que la clase de ejercicio debe haber sido idealmente quizás el lunes antes del taller. Ahí debemos haber tenido una clase de ejercicio, para el taller haberlo madurado un poco más, después haber revisado el taller y después haber tenido la prueba. Ese debe haber sido el cronograma ideal. ¿Ya? ¿Cómo? Claramente se me estuvo así. O sea, sí, pero es que eso no, tampoco es una... Para mí por lo menos no es excusa. O sea, se supone que el profe es el que planifica y si el profe no planificó bien, el problema del profe, no es problema de los estudiantes. ¿Ya? Ahí eso es... Así que... háganme menos. Ya. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que el clock, este clock que está acá, solamente afectaba a este flip-flop. No afectaba a este. Fíjense bien, la salida de Q1 va al clock de acá. ¿Ya? Era el primer detalle que había. Entonces, este clock que está acá solamente era para encontrar Q1. Después, en base a la forma de Q1, yo encontraba cuánto era Q2. ¿Ya? Primer detalle. Este no es. Segundo detalle. ¿Ya? Primer detalle. Eso que está ahí. ¿Ya? Segundo detalle que tenía. Era lo siguiente. Este clock funciona acá. ¿Con cuáles cantos? ¿O con cuáles bajadas? O sea, de 0 a 1. Pero este que está acá, ¿con cuáles funciona? De subida. Entonces eran diferentes. ¿Ya? Y hubo algunos que también se confundieron esto. Entonces insisto nuevamente, faltó haber visto todo eso. No. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar eso? ¿Qué es lo que me va a indicar si yo voy a trabajar con los llamados cantos de subida o cantos de bajada? Nuevamente, la pelotita. Si hay pelotita, va a cambiar en los cantos de bajada. O sea, cuando yo paso de un 1 a un 0. ¿Ya? Y si yo no tengo pelotita, quiere decir que yo voy a trabajar con los cantos de subida. O sea, cuando yo paso de 0 a 1. ¿Ya? Y eso es fundamental. Si había un error ahí, obviamente que
iba a haber algún error de arrastre. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Q1? Yo tenía que ver qué entradas iba a tener Q1. Pero antes de ver cualquier otra entrada, y esto se lo voy a volver a repetir para que no se lo olvide nunca, antes de ver cualquier entrada, ver el clear y el present. Y dejarlos marcados inmediatamente. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar acá en Q1 y vamos a trabajar acá en Q2. ¿Ya? Entonces, yo digo, a ver, chiquillos, en el Q1 tenía un clear. ¿Ya? Y fíjense, no está negado, pero al tener la pelotita se activa con un 0. ¿Qué es lo que hace el clear? El clear me envía la salida a 0, independiente de lo que ocurra. ¿Ya? Entonces, siempre. Entonces, yo digo ya, es Y. Entonces, ¿dónde voy a tener un clear? Ya. Aquí voy a tener un clear. ¿Y dónde más? Y aquí voy a tener un clear. ¿Qué es lo que ocurra antes, después del clear? Lo tengo que ver después. Pero lo primero que hago es dejar dibujado el clear. Para el caso del Q1 y para el caso del Q2 teníamos preset que dependía de W. Y el preset, ¿qué es lo que hace? El preset me envía la salida a 1. Por lo tanto, yo digo, ya. En el caso de Q2, en todo ese lapsus yo iba a tener 1. ¿Ya? ¿Por qué es bueno hacer eso al principio? Porque después yo me preocupo del clear y del preset. O preset. ¿Ya? No me preocupo más de ello y empiezo a ver cuáles son las transiciones del flip-flop. ¿Ya? ¿Queda claro? Profe, entonces, Q1 se activa el pulso de subida. De bajada. No, pero. No, el otro. ¿Este? Sí. Este sí, Q2 se activan los pulsos de subida. De subida. Los pulsos de subida de Q1. Sí. ¿Ya? Entonces, dibujemos primero Q1. Y lo otro, ¿De dónde partí? siempre me dan las condiciones iniciales, que en este caso me decían que Q1, Q2 era igual a 1 y 0. Por lo tanto me dicen que Q1 parte en 1 y Q2 parte en 0. Entonces, Q1 parte en 1. Y aquí viene el primer clear. Chuta, bajó. Y este es otro detalle. Bajó, y recuerden que estos no van a cambiar mientras no venga un flanco de reloj. Entonces yo lo primero que me preocupo, ¿se eliminó el pulso del clear? Sí, ya. Entonces tengo que seguir con la misma salida. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente pulso de reloj, que venía aquí. Porque este está con los flancos de bajada. Y ahí recién yo digo ya, ¿qué está entrando el flip-flop? Está entrando 1, AJ, y acá está entrando X. Y X en ese instante, ¿vale? 1. Cuando en un flip-flop era 1 y 1, ¿qué ocurría? Cambiaba la salida. ¿Ya? Eso lo podían ver también en el mismo formulario. Pero lo que hacía era cambiar la salida. Entonces, cambio la salida. Y esta salida, ¿hasta cuándo se mantiene? Hasta el siguiente pulso de bajada. Porque este funciona con los pulsos de bajada. Entonces, sigo hasta ahí. Y ahí yo veo X. ¿Qué valor tiene? 0. Recuerden que cuando están justo en una transición, yo tomo el valor un poquito antes. En este caso sería 0. Entonces, 1 y 0. ¿Qué ocurría con el flip-flop? Se mantenía. Por lo tanto, yo mantenía hasta el siguiente flanco de reloj. En el siguiente flanco de reloj, que es este, X vale 1 y la entrada siempre es 1, así que cambio. Ahí viene el clear. Y el clear aquí sigue presente hasta el siguiente flanco de reloj. Pero en el segundo flanco de bajada Acá, del clock, aquí debería dar la salida 1. no, pero que en el segundo flanco de bajada es. No. No, de hecho está hecho al revés. Ese era de subida en la prueba. Ese que tenía ahí era de subida en la prueba. ¿Cuál? ¿Este? No, pues mira, el X, ¿Ya? donde está la bajada del X, está corrido, estaba en la subida.
Pero teníamos que salir esa. En la prueba. Ah, ya, perfecto. Ay, qué loco. Por eso. Era 1-1. Puede ser, puede ser. Yo me acordaba que ahí cambiaba. Era ahí. Era ahí, ¿cierto? Ya. Sí, yo me acordaba que aquí cambiaba. Ya, entonces, claro, ahí me quedaría x igual a 1 con un 1 y ahí debería cambiar. Ahí cambia. Después con el siguiente flanco de reloj debería volver a cambiar, pero solamente por ese pequeño intervalo. ¿Ya? Y ahí vuelve a ser. Después, en el siguiente flanco de reloj, que sería este, aquí x vale 0. Esto me voy a aquí de que... sí, efectivamente. A ver. No lo había dibujado mal de nuevo. Y termina ahí. Aquí también está. Esto va a para hacerlo en la pizarra. Queda. Ya, no quedó tan parecido, pero quedó similar. Ya, eso pasa porque lo... ¿Cómo se llama? Lo dibujo en la pizarra. No me queda muy parecido. ¿Ya? Pero lo importante era, en cada pulso de reloj, yo voy viendo cuáles son las entradas del flip-flop y voy viendo si cambia. ¿Ya? ¿Cómo puedo ver si cambia o no cambia? En la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, Q1, Q2, en este caso, en esta transición era 1, volvía a cambiar. Llegaba a la siguiente transición, que era esa, nuevamente, X1, 1, vuelve a cambiar. Ahí. Hasta la siguiente transición, vuelven a ser 1, vuelve a cambiar. Aquí, ahí no cambia. Se queda ahí y debería cambiar. ¿Ah? ¿Aquí? ¿Ya? Y ahora, para haber hecho Q2, yo tendría que haber tomado todos estos flancos. O sea, todos los flancos de subida de Q1 me van a dar a mí cuáles van a ser los cambios en Q2. ¿Ya? Dígame. Una recomendación para que salga mejor, podría ser una línea horizontal punteada indicando cuál es el cero y de ahí se pasa a pasar uno. De hecho, lo que debería haber hecho es proyectar un Excel. Eso es lo que hice en un momento y ahora por un tema de tiempo no lo alcancé a hacer con el Excel. ¿Ya? O con una tablita en Word ahí que en revés. ¿Ya? Pero también es bueno lo que tú dices, gracias. ¿Ya? Entonces, por temas de tiempo, no voy a continuar y les voy a dejar cuál va a ser la tarea, que es hacer la prueba de nuevo. Esa es la tarea. ¿Ya? Idealmente, lo ideal sería que no tomen lo que vimos hoy día y lo copien, sino que intenten hacer el ejercicio de nuevo. Usen lo que vieron hoy día como referencia para asegurarse de que lo que hicieron está bien. ¿Ya? Pero hagan la prueba de nuevo. Serían 2 décimas por cada ejercicio que esté correcto. ¿Ya? Diga. Ahora esto es necesario para la otra, ¿verdad? Va a entrar un ejercicio de esta misma forma, sí o sí. Y además sí, es necesario. Sobre todo esto de flip-flop. ¿Hasta cuándo hay curso? Para el lunes, para el próximo lunes. ¿Ya? ¿Cómo? Terminando vamos a lograr un control y te lo entrego. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con lo que vimos hoy día? Entonces, el miércoles
vamos a ver lo que viene a continuación, que sería el cómo diseñar circuitos con flip-flop. ¿Ya? Dígame. Sí, la tarea se entrega, se sube al aula. No se entrega, tal como la otra tarea. El cerrador y el